El presente documental demuestra el por qué han colapsado y por qué van a colapsar en futuros sismos una cantidad importante de edificaciones, inclusive nuevas, dentro de la Ciudad de México, pero sobre todo en la Alcaldía Benito Juárez, donde se desarrolló y estableció lo que hoy se llama el cártel inmobiliario, el cual está dirigido y coordinado por servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, quienes controlan a todo servidor público del gobierno de la Ciudad de México que interviene en las obras de construcción. El cártel es lo mismo que una mafia, y es imposible que esta mafia inmobiliaria tenga más de 23 años de existencia sin que nadie los detenga por ninguna forma. Cuentan con la protección de las autoridades que supuestamente vigilan, supervisan y sancionan a las alcaldías, siendo estas últimas las que expiden y firman a través del director general de obras de la alcaldía el documento más importante de una construcción nueva, la autorización de uso y ocupación, documento indispensable para escriturar o vender los departamentos de cada edificio. 30 días después del sismo del 19 de septiembre de 1985, el presidente de México expidió un decreto obligatorio de emergencia, donde, entre otras cosas, se obligó a la existencia obligatoria de la separación de colindancias sísmicas, ya que se observó y demostró que esta era una de las principales causas de derrumbes de cientos de construcciones en la Ciudad de México. A partir de 1985, se han creado reglamentos y normas que contemplan esta separación entre edificaciones nuevas y colindantes. Pero llegó el sismo del 19 de septiembre de 2017 y se comprobó nuevamente que por la corrupción de esta mafia y por la inexistencia de esta separación de colindancias sísmicas entre edificios, se dañaron y colapsaron una gran cantidad de edificaciones, sobre todo en la Alcaldía Benito Juárez, lo que causó que fallecieran muchos ciudadanos. Al terminar de ver este documental, podrá, hasta un niño o adolescente, calcular la separación de colindancias sísmicas, para ver si vive en un edificio ilegal o no, o si vive en una construcción junto a un edificio que pueda destruir su casa. Aprenda y defiéndase, porque en la Alcaldía Benito Juárez hay más de 3,000 edificios ilegales que se construyeron los últimos 23 años y no respetaron esta separación de colindancias sísmicas. El conservar su vida y sus bienes depende directamente de los ciudadanos, porque a las autoridades esto no les importa. Constructores, banqueros, delegados, alcalde y servidores públicos de la Ciudad de México son parte de esta mafia inmobiliaria y como regalo final para todos, nos construyeron un nuevo Fobapro inmobiliario, una nueva deuda pública a futuro. En este documental están las pruebas de este nuevo fraude y de cómo te puedes defender. Ya basta de tolerar a la delincuencia institucionalizada. La separación de colindancias sísmicas. La separación de colindancias entre predios o inmuebles es obligatoria para evitar daños y colapsos entre propiedades debido a fricciones o golpes al momento que ocurren los sismos. Después de ver este video, podrás detectar todas las construcciones ilegales y permitidas por las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez y del resto de la Ciudad de México a simple vista y quedarás extremadamente sorprendido del nivel de corrupción que está frente a todos, construyéndose día a día. Este tema de la separación de colindancias entre predios se encuentra inscrito en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en las normas técnicas complementarias para diseño por sismos de la Ciudad de México. En la página de internet alcaldiabenitojuarez.com puedes descargar tanto el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México como las normas técnicas complementarias. En este video también podrás ver la información que proporcionaron algunas alcaldías de la Ciudad de México sobre este tema, así como la opinión de arquitectos o futuros arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entonces las normas técnicas complementarias aparecieron precisamente después del sismo del 85, ¿no? ¿Por qué? Porque fue atípico ese sismo, no estaba considerado que temblara a ese nivel, y a partir de ahí el factor máximo es 8.5. Si alguien considera 9 o 8.6, excelente, ¿no? Pero en principio el factor principal así es 8.5. Considerar que va a haber un sismo de 8.5. Y claro, bueno, vienen todo el resto de situaciones que tienes que considerar, ¿no?, en el proyecto estructural. Y luego también la supervisión de la obra, que respeten exactamente cómo se diseñó estructuralmente el edificio. Entonces, eso por lo menos te está dando la garantía de que sí, ese edificio puede durar esos 100 años, y a lo mejor más,
A lo mejor no lo sabemos. Es que ese es el problema, ¿no? Porque durante toda su vida, pues también tienes que darle mantenimiento, ¿no? Tienes que impermeabilizarlo, tienes que reparar fugas de agua que haya, problemas eléctricos, en fin, ¿no? Entonces, para que la vida útil de ese edificio sea 100 años o más, hay que darle todo ese tipo de cosas, si no, no. Entremos en materia. De acuerdo a estos artículos del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, es obligatoria la separación de colindancias entre predios vecinos, en obras nuevas o remodelaciones, teniendo en cuenta el que exista la seguridad adecuada ante los efectos de sismos. Si deseas leerlos con calma, detén el video y date tu tiempo. Artículo 141. Artículo 77. Artículo 164 y artículo 166. Su opinión sobre la importancia que exista la separación de colindancias reglamentaria. Sí, de hecho el nuevo reglamento, desde la aparición de los rascacielos a principios del siglo XX en la escuela de Chicago, ahí aparece el primer reglamento, solicita precisamente que haya una serie de elementos como en el caso de elementos estructurales, que evitan precisamente que el edificio adyacente a otro, un edificio con otro, se peguen. Entonces, en la medida en que va elevándose los pisos, tiene que ir aumentando esa separación. Entonces, incluso aquí en el reglamento actual nos marca una separación de alrededor de 55 milímetros, que estamos hablando de una separación de 5 centímetros, más o menos, desde la base, desde la cimentación. Entonces, eso evita precisamente que los edificios en un movimiento telúrico pues se junten, ¿no? O que no tengan la posibilidad de movimiento. Eso es más importante, la posibilidad de moverse. Entonces, en la medida en que va elevándose, pues el edificio se va a mover más. Y lo hemos visto en los sismos, en algunos videos que por ahí nos han mandado, que cómo se mueve el edificio, dependiendo del movimiento del sismo, pues el edificio también va generando ciertos movimientos. ¿A qué se debe? Pues a las ondas que suben por la estructura y bajan, ¿no? Entonces el edificio se mueve en función del recorrido que hacen esas ondas. Entonces, si está un edificio al lado, pegadito del otro, pues no le permite tener esa flexibilidad, ese movimiento. Probablemente no se encuentren las ondas, pero cuando se encuentran es precisamente donde van a tronar el edificio, donde van a generar un colapso de la estructura arquitectónica. En la norma dice que son 5 centímetros, pero por cada construcción. O sea, sí, una construcción nueva tendría que ser mínimo de 10. Así es. O mínimo 5 si son de la misma. Entre ellos debe de haber una separación, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un terreno que mida 10 metros, yo tengo que dejar 5 centímetros de una colindancia y 5 centímetros de otra. Si tengo en dos lados colindancia, si tengo en la parte posterior también, todo siempre tiene que haber 5 centímetros de separación, como mínimo. Dependiendo el número de niveles, es como vamos a ir aumentando esa separación. Ahora que ya sabemos que esta separación de colindancias es obligatoria para que sean seguras todas las nuevas construcciones, como las que las rodean, aprendamos cómo se calcula esta separación para saber si estamos en peligro o no en futuros sismos. Existen 2 puntos esenciales para obtener los centímetros que se deben alejar las construcciones nuevas de las ya existentes, para no dañarlas y friccionarse al momento de los sismos. Punto 1. Primero, es necesario saber en qué tipo de suelo se va a construir. Según el artículo 170 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se especifica esto a detalle y lo resumimos de forma sencilla. La Ciudad de México está dividida en 3 tipos diferentes de suelos, a los que se les llaman zonas sísmicas. Zona 1. Suelo con lomas formadas por rocas o suelos firmes y duros de 0 a 2 o 3 metros. Zona 2. Suelo en transición, donde hay roca o suelo duro de los 2-3 metros hasta los 20 metros de profundidad. Y la zona 3. Suelo lacustre,
la peor zona y donde era el lago de Tenochtitlan, donde hay roca y suelo firme, de los 20 hasta más de 50 metros de profundidad. Una gran parte de la Ciudad de México se encuentra con este tipo de suelo, incluido el centro de la ciudad. Y centrándonos en la alcaldía Benito Juárez, aproximadamente un 60% de la superficie se encuentra en la zona 3, un 30% en la zona 2 y un 10% en la zona 1. Punto 2. Ahora bien, a partir de estas zonas sísmicas se diseñaron fórmulas para obtener las medidas de separación de colindancias para todas las obras nuevas, dependiendo de la altura de la construcción nueva o de la remodelación, a fin de que en caso de sismos, al balancearse estas construcciones, no lleguen a tocarse. Recuerda que si dos construcciones se friccionan o golpean en un sismo, se generarán daños en ambas construcciones, y el golpeteo de toneladas de peso pueden fracturar columnas y causar derrumbes inmediatos, y que cobren la vida de las personas que se encuentren habitándolos. Está el ejemplo precisamente que tú señalas. Está un edificio de 2 niveles y al lado le hicieron un edificio de departamentos de 9 pisos. Entonces, lo que sucedió ahí es que nada más dejaron 5 centímetros. Y como sustento legal de estas fórmulas, está el capítulo 1.10 de las normas técnicas complementarias para diseño por sismos de 2004, que lleva por título Separación de edificios colindantes. Estas normas complementarias las encuentra y puede descargar gratuitamente del sitio web alcaldiabenitojuarez.com en el menú Leyes. Te explicamos de forma sencilla estas fórmulas que muchas autoridades desconocen por ignorancia o por corrupción. 1. Dependiendo de las 3 diferentes zonas sísmicas que tratamos anteriormente, habrá que considerar también la altura de las construcciones nuevas o remodelaciones. Utilizaremos uno de los 2 métodos existentes para calcularla, el método simplificado de análisis sísmico, que dice: si estamos en zona 1, multiplicamos los metros de altura de la construcción nueva o remodelación por el coeficiente 0.7 y tendremos como resultado la separación de colindancia sísmica mínima en centímetros entre la nueva obra y las edificaciones colindantes. Ahora bien, si estamos en zona 2, multiplicamos los metros de altura de la construcción nueva o remodelación por el coeficiente 0.9 y tendremos como resultado la separación de colindancia sísmica mínima en centímetros entre la nueva obra y las edificaciones colindantes. Y finalmente, si estamos en zona sísmica 3, multiplicamos los metros de altura de la construcción nueva o remodelación por el coeficiente 1.2 y tendremos como resultado la separación de colindancia sísmica mínima en centímetros entre la nueva obra y las edificaciones colindantes. Es decir, entre mayor sea la altura de las nuevas obras de construcción, mayor será la separación de colindancias y tendremos la separación de colindancias mínima que debe contar una edificación nueva. 2. Un dato importante adicional. En caso de que el resultado de la altura de la construcción multiplicado por cualquiera de los 3 coeficientes dé inferior a 10 centímetros, la separación de colindancias se ajustará mínimamente a los 10 centímetros. Es decir, que es ilegal que una nueva construcción tenga menos de 10 centímetros de separación de las construcciones aledañas, ya que se correrá el riesgo de generar y producir daños graves a las edificaciones vecinas o a ella misma. Esto se desprende del inciso 1.10 de las normas complementarias para diseño por sismo, donde cada predio debe contar, cada uno, con al menos 5 centímetros de separación en sus costados y en su parte trasera, y que sumados da 10 centímetros. Esto no aplicaba a construcciones nuevas edificadas antes de noviembre de 1985, ya que este decreto y normas entraron en vigor a partir de su publicación hace ya 38 años. También puede descargar en la alcaldiabenitojuarez.com el reglamento de construcciones publicado en 1993. Así que si alguien desea construir un nuevo edificio donde anteriormente se encontraban 2 casas juntas, al demolerse una, la nueva obra deberá dejar sus 5 centímetros más los 5 centímetros del predio contiguo para cumplir la norma, lo que da un total de 10 centímetros como mínimo, y si aplicando el cálculo del coeficiente por la altura marcara 17 centímetros, deberán ser 17 centímetros como mínimo lo que tenga que separarse la nueva obra de la casa antigua por seguridad sísmica. Esto lo saben todos los ingenieros civiles y arquitectos que cuentan con cédula profesional o los que están estudiando estas profesiones, incluidas las autoridades, quienes controlan y aplican estas leyes, reglamentos y normas. Pero esta ley, los diputados la detallaron de una forma tan enredada y confusa, con la finalidad de que cualquier ciudadano
no puede entenderlo y para que así las mismas autoridades, como las de la Alcaldía Benito Juárez, se aprovecharan de los nuevos compradores de inmuebles y departamentos irregulares, así como de los vecinos dueños aún de casas, para fomentar la corrupción y enriquecerse de forma ilegal. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que exista, que no se respete la normatividad? ¿Cuáles son las consecuencias para una persona que compró un inmueble reciente? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de este ejemplo, valga la redundancia que te acabo de señalar, es que se puede jalar el edificio. Y a la hora de que se mueva, pues le pega y lo puede, si no colapsar, sí lo puede dañar estructuralmente. El ejemplo era, lo señalé porque este edificio, ¿qué es lo que hizo? Pues se jaló al edificio de al lado por el peso. Entonces ahora están pegaditos. Entonces, un sismo fuerte de una magnitud como la que en este momento han estado pasando, que son este último de ayer de 6.9, pues te mueve el edificio a fuerza, ya sea así o así, ¿no? Sentido vertical, sentido horizontal. Pero aparte, no nada más es el movimiento telúrico que sentimos. Diario nos estamos moviendo. Diario hay bulbos de presión. 3. Existe únicamente un supuesto donde se permite que la separación de colindancias para una nueva edificación se pueda separar únicamente 5 centímetros. Cuando la obra nueva sea del mismo tamaño, peso y mismo tipo de edificación que las construcciones vecinas, y esto solo si la construcción nueva y las aledañas cuentan con una altura igual o menor a los 4 metros, aplicando el método simplificado de análisis sísmico. Casos extremadamente raros y poco probables, dado que casi la totalidad de construcciones nuevas pasan los 12 metros de altura. Ejemplificando para entender, si hay una casa construida, digamos en 1980, ubicada en zona 3, de 2 pisos y 6 metros de altura, y se construyó, digamos, en 2019, al lado de la primera, una casa nueva, del mismo tamaño, de 2 pisos, y también con 6 metros de altura, en este caso, la separación de colindancias debe ser de 10 centímetros, ya que es la separación mínima que marca la ley, porque aunque tengan la misma altura, ambas, la estructura, la fortaleza y el peso de la nueva casa es totalmente diferente a la de la casa más antigua. Ahora bien, si al lado de esta misma casa de 1980, ubicada en zona 3, de 2 pisos y 6 metros de altura, se construye un edificio nuevo en 2018 de 10 niveles con una altura de 30 metros, calculemos 30 por 1.2 dará 36 centímetros, y esa es la separación mínima de colindancias para que no se dañe la propiedad más antigua ni la nueva. Este mismo ejemplo, en zona 2, la separación debería de ser de 30 por 0.9 igual 27 centímetros. Y en la zona 1, la separación debería de ser 30 por 0.7 igual a 21 centímetros. Esto significa que ninguna construcción nueva puede tener una separación de colindancias menor a los 10 centímetros. Toda aquella que sea inferior a los 10 centímetros es ilegal y es de peligroso a extremadamente peligroso el no respetar esta separación entre colindancias en caso de sismo, ya que fue diseñada por personas que conocen y saben de la seguridad de las construcciones. Las normas no las diseñaron los alcaldes de Benito Juárez, afortunadamente, sino personas que protegen la seguridad de todos los ciudadanos, y son tan importantes que estas mismas normas de la Ciudad de México son las que se han impulsado y aplicado también en cada estado del país a nivel nacional. También es necesario tomar en consideración la Norma General de Ordenación 7, publicada en abril de 2005, la cual también puede descargar en alcaldiabenitojuárez.com en la sección Leyes. Esta norma es importante considerarla solo en caso de que las construcciones nuevas sean mayores a los 6 pisos, aproximadamente 17 metros de altura, la cual dice en el punto D que todas las edificaciones de más de 6 niveles deberán contar con una colindancia posterior de un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a los 4 metros. Esta separación de colindancia posterior o trasera es difícil de comprobar a simple vista, contrario a la separación de colindancias sísmicas frontales, pero hay que considerarla.
¿Qué pasa cuando están totalmente pegadas? Se pueden colapsar, se pueden pegar entre ellos, colapsar. ¿Las dos o solamente la a ver, Pues ahí dependería mucho del cálculo estructural, ¿no? De la estructura que tenga y de cómo son los criterios que hayan considerado para el cálculo estructural, y eso probablemente nos evite que se colapse, probablemente. Ahora, una última pregunta. ¿Las edificaciones están diseñadas para friccionarse entre ellas? No, definitivamente no. Ese factor de fricción no existe. No hay un factor de fricción. Precisamente por eso, porque si tú estás pegadito, ¿no? Entonces a la hora de friccionarte, sobre todo porque te puedes, tú metes una cimbra, por ejemplo los muros de contención, metes una cimbra. Si tú no la dejas, si dejas que el concreto se pegue al concreto del anterior, te lo jala a la hora del movimiento, porque son dos estructuras distintas, no están unidas entre sí en términos estructurales o de diseño estructural y de diseño arquitectónico, ¿no? O sea, no están pensadas para que se muevan juntas, sino se van a mover de manera separada, porque tienen diferente diseño, diferentes formas, diferente cálculo estructural, y probablemente incluso si el terreno que no de uno puede ser que el otro no esté tan bien compactado como el del nuevo. Entonces no hay ese factor de fricción, y que se considere bueno, pues total, con el factor de fricción ya evito esta separación, ¿no? O que no me pase nada. No lo hay. Ahí sí, hasta donde yo conozco el reglamento, no hay factor de fricción, no hay en cálculo estructural, las nuevas normas técnicas complementarias, tampoco existe esta cuestión del... No, yo no digo que sea autorizado, sino que existe ese friccionamiento entre... puede existir, si están pegados pueden pero ¿qué tan friccionar. Grave, ¿qué tan grave es eso? Pues una de las estructuras puede ser más fuerte que la otra, puede ser más nueva, y la antigua ya haya resentido por el tiempo su estructura, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, no sé, muros delgados, sobre todo, ¿no? Y no están debidamente estructurados, pues sí, la puede jalar, lo puede hundir. Entonces sí, ese factor nos puede salvar de que el edificio se colapse, ese factor de separación, ¿no? De 5, y conforme va aumentando en niveles, pues obviamente tendrá que... ¿Qué dicen las alcaldías de la Ciudad de México? En marzo de 2019, se solicitó a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de 14 diferentes alcaldías de la Ciudad de México, excepto Xochimilco y Tláhuac, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUBI, los centímetros de separación de colindancias sísmicas entre una construcción nueva de 18 metros junto a construcciones de diferentes alturas en las 3 diferentes zonas sísmicas de la Ciudad de México. Se solicitó esta información porque las alcaldías son quienes dan el visto bueno final de que una construcción nueva esté o no construida conforme al reglamento de construcciones y que ésta se ajuste a los planos originales, además de ser quienes teóricamente conocerían estas fórmulas y cálculos de forma inequívoca, porque son los que utilizan de forma cotidiana estos datos a fin de autorizar nuevas construcciones. Pero nos equivocamos. 11 alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, junto con la SEDUBI, simplemente no quisieron proporcionar esta información esencial para los ciudadanos, o más bien, evadieron responder de manera irresponsable para que los ciudadanos nunca podamos reclamar nada. Sin embargo, la alcaldía Iztacalco aportó información muy importante relativa a la separación de colindancia posterior o trasera, y las alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo Amadero son las únicas que respondieron a la información que se pidió, la cual confirma las fórmulas y coeficientes que aquí se han explicado anteriormente para calcular la separación de colindancias sísmicas. Y lo lamentable son los argumentos que presentaron algunas alcaldías, como la alcaldía de Tlalpan,
quienes dicen desconocer la respuesta a nuestra solicitud y recomendaron dirigirnos al Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Desconocen lo que es su trabajo. O como la alcaldía Benito Juárez, quienes afirmaron que para calcular la separación de colindancias no importa la altura que tienen las construcciones colindantes. Es decir, que ellos no han entendido aún la ley y los reglamentos de construcción vigentes. O como la alcaldía Magdalena Contreras, quienes no entendieron si nos referíamos a metros de altura o metros de largo de la construcción para calcular la separación de colindancias. Y el peor de todos, la propia Seduvi, quien respondió que no cuenta con información de la que requiere la solicitud, siendo ellos los que supuestamente regulan y vigilan todos los procedimientos de las construcciones en la Ciudad de México. Y si no cuentan con dicha información, ¿cómo hacen cumplir la ley y cómo hacen su trabajo? La omisión y la corrupción están a flor de piel. Imaginaría que en la Ciudad de México, únicamente en la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, hay más de 1000 construcciones nuevas que las dejaron totalmente pegadas a edificaciones antiguas. ¿Qué opina de eso? Pues es que es lo que comentábamos hace rato, me parece que es una falta de ética, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, o les decía porque ya soy jubilado, les decía, miren, las normas las hicieron mínimo para que se sigan. Son mínimos elementos para que sigamos. Si tú puedes con el diseño dejar más área para evitar algún problema a futuro, por ejemplo el caso de los sismos, pues déjalo. Solucionalo a partir del diseño. Ese va a ser como tu objetivo, ¿no? Como tu reto. Que a partir del diseño establezcas normas éticas, ¿no? Aparte de las que te dice el reglamento de construcción, son las mínimas necesarias para que funcione el edificio adecuadamente, para que tenga la vida que como evaluador también decimos, pues mínimo 100 años, ¿no? Que dure el edificio. Ese sería, digamos, el ideal, ¿verdad? Pero pues ya viste que de repente, no más de 10 años, pasó el sismo del 85, se vino 20 años y para abajo, ¿no? O no pasó más de 3, 4 años y llegó el sismo del 2017 y en la alcaldía Benito Juárez empezaron a construir indiscriminadamente, sin respetar la normatividad de altura de edificios, de cubos de iluminación, o en este caso la separación sísmica. Pues ahí están las consecuencias, ¿no? De cómo se han venido cayendo muchos edificios. ¿Qué considera usted que sea más importante? ¿La separación de colindancias en estas épocas de sismos, de zona sísmica, o la edificación irregular de varios pisos de más? No, yo creo que las dos cosas son importantes. No es por una época o por otra época, porque ya estamos asumiendo que septiembre será la época de sismos, ¿no? Nos puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier mes, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día, en la tarde, en la noche. Ahí no te va a avisar, ¿no? No te va a avisar exactamente a qué hora. Entonces, lo que sí debes de considerar es que si tienes, vuelvo a insistir, si tienes una normatividad, pues mínimo hay que respetarla, ¿no? ¿Y por qué un constructor edifica una construcción nueva o una remodelación sin considerar la separación de colindancias obligatoria para la seguridad de todos? Por 3 razones. Primera, al construir sobre lo que deberían de ser espacios libres para la seguridad de las obras, el constructor venderá más metros cuadrados a los nuevos compradores de departamentos, y si es de 10 pisos, serán ingresos económicos muy considerables adicionales. Indirectamente, ese espacio se lo roba a los predios aledaños, ya que cuando esos predios deseen construir en el futuro, ellos sí tendrán que separarse y perder mínimo 15 o 20 centímetros a lo largo de todo el terreno. Es el robar sin que nadie se dé cuenta. Segunda, al dejar una construcción nueva o remodelación pegadas a los predios contiguos, si estos son de menor tamaño, las construcciones serán dañadas en su estructura. De esta forma, pierden su valor comercial, y será el momento en que se acercan las compañías compradoras de predios, esas que abundan,
ligadas directamente a los constructores con el fin de comprar a precios de terreno y de forma inmediata, se ahorrarán de 3 a 10 millones de pesos porque la construcción es ya inservible. Es decir, los poseedores y propietarios de las casas dañadas por los constructores son arruinados y esquilmados porque ninguna autoridad los ayuda, a pesar de ser víctimas del Estado a través de la alcaldía Benito Juárez. Y recordar que una parte considerable de los habitantes en esta alcaldía son de la tercera edad. Un negocio redondo, desde antes de construir. Tercera. Al edificar de esta forma, los constructores saben que las autoridades de la alcaldía Benito Juárez les permitirán y autorizarán todo lo que ellos construyan de forma ilegal, porque si les hicieran aplicar la ley, tendrían que demoler esa construcción nueva y el resto de constructores preverían y evitarían el construir edificaciones que violan los reglamentos de construcción. Es decir, son las mismas autoridades que encabeza la alcaldía Benito Juárez quienes fomentan lo ilegal, la impunidad y la corrupción, ya que a través de su cártel inmobiliario y del dinero sucio, controlan a todo el resto de autoridades del gobierno de la Ciudad de México que tienen que ver con las construcciones y su vigilancia. Es una mafia que causará en el futuro decesos de ciudadanos, colapsos y daños en las propiedades nuevas y colindantes cuando tiemble. No se respetó por esos 10 centímetros. ¿Pero por qué cree que lo hagan? Por ganarse un espacio que según ellos van a ahorrar precisamente para eso, para ajustar su edificio, para que sus, entre comillas, espacios estén mejor, de manera más funcionales, ¿no? Con mayor utilidad. Y entonces, pues no, ni se van a dar cuenta, ¿no? Que no lo dejé. No hay problema, tú súbela. Además, incluso los que revisan, Sí. los que revisan en las alcaldías, Sí. no todos se saben la normatividad. Y te lo pasan, o sea, con que yo le ponga, fíjate qué interesante, ¿eh? Con que yo te ponga en el proyecto separación sísmica de 5 centímetros y lo apunte, o sea, colindancia, separación 005, y ponga mi proyecto y mi línea de separación, Sí. mi simbología, ya con eso pasa el proyecto. O sea, estoy dando por hecho, ¿sí? En planta, que exista la separación. Estoy dando por hecho, como revisor, ¿sí? Okay. Pero si tú revisas los alzados, no te lo pones. Sí. ¿No? Porque eso implica desplazar hacer esto, como irla escalonando, vamos a decir, en función de la normatividad. Entonces, si tú ves el dibujo, nadie lo hace. ¡Pum! Meten la línea así parejita. Deberían de hacerlo. Deberían de como hacerlo. Después de ver y entender este video, ya cuentas con la posibilidad de detectar construcciones ilegales a simple vista o con ayuda de una cinta métrica, aun si eres menor de edad o un niño. Desde marzo de 2023, se inició la elaboración de un mapa de construcciones irregulares e ilegales que puede encontrar también en la página alcaldiabenitojuárez.com, donde a mayo de 2023 va un acumulado de más de 1000 edificios que no respetaron la separación de colindancias sísmicas detectados, y estos fueron construidos del año 2001 a 2023. Le pedimos de favor nos ayude a localizar cada una de estas obras nuevas ilegales de la alcaldía Benito Juárez y nos lo haga saber para seguir completando este mapa con el objetivo de 1. Detener este tipo de obras ilegales que continúan construyéndose a pesar de todos los escándalos mediáticos de corrupción, con total permisividad tanto del alcalde Santiago Taboada como por sus cómplices incrustados en varias secretarías del gobierno de la Ciudad de México. 2. Informar y enterar a todos los afectados de gravedad para que se enteren del peligro que corren y para que hagan conciencia de lo que puede pasar con sus hogares, sus familias y bienes en los futuros e impredecibles sismos. 3. Denunciar y sancionar a los responsables y autoridades cómplices, así como el solicitar la reparación de los daños antes de que haya consecuencias mortales. Y la del Valle, en la delegación Benito Juárez, donde tenemos el problema de las construcciones que se autorizaron y que no cumplían la normatividad. Entonces, bueno, por ahí está el gran problema, ¿no? Pero yo como un ciudadano común y corriente, que no soy arquitecto, que no soy ingeniero, que, en fin, yo voy, lo veo, está padre, está bonito. No veo, mira, no tiene la separación sísmica, no lo compro. Entro y veo su distribución, qué bonita está. Y veo los materiales y pues son llamativos. Están hechos para la venta. Pero no sabemos atrás de ese embellecimiento qué pasa, qué hay, cómo son los materiales.
cómo se construyeron. Ya está el problema. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el caso de las autoridades, lo que están haciendo es muchos, bueno, no todos porque es muy costoso obviamente, los están obligando a que quiten esos niveles. Pero en la separación de No, pues ya no puedes hacer nada. En caso de que ya estén dos construcciones, ya construir una nueva construcción edificada totalmente pegada a otra, ¿qué se puede hacer en esos casos? Estamos hablando de departamentos de 25 departamentos, edificios, contra edificios de otros 20 departamentos. Sí, que están así. Totalmente pegados, con diferentes alturas, diferentes pesos. Desde mi punto de vista, nada. Si estuvo, fíjate, ahí podría ser que las autoridades se pongan realmente quisquillosas y fuertes, ¿no? Me lo demueles. Porque si no se demuele, tarde que temprano, el mismo edificio puede colapsar o el antiguo. ¿El antiguo o el nuevo? Es muy grave lo que han diseñado los delegados y el actual alcalde de Benito Juárez en contra de la sociedad los últimos 22 años y cientos de expertos en construcciones dentro del mismo gobierno. Por encubrir a sus socios constructores rapaces que desconocen la palabra ética y que maximizan sus utilidades a costa del sufrimiento y dolor de no menos de 30,000 familias, solo en la alcaldía Benito Juárez. Los ciudadanos no les importamos porque crearon un modelo de negocios diseñado para lastimar y dañar, que a partir de 2021 se empezó a intensificar en otras alcaldías de la ciudad y del país, a donde está presente este mismo partido político, como es el caso de la alcaldía Coyoacán o Miguel Hidalgo. Por cada construcción ilegal autorizada, hay millones de pesos que van en dirección de servidores públicos de la alcaldía, para motivar a otras autoridades cómplices y para pagar campañas políticas para conservar el poder y este negocio multimillonario. Si no participas y ayudas a detectar estas construcciones ilegales, continuarán con este mismo modelo de corrupción hasta que tú también seas otra víctima, si no es que ya lo eres. En la descripción del video encontrarás los datos de contacto y se pide ayuda en la forma que les sea posible para apoyar a desactivar esta bomba de tiempo que las autoridades de todos los niveles esconden por la gravedad del asunto y por la cantidad de víctimas generadas por el Estado a través de la alcaldía Benito Juárez. Si tu inmueble aparece en el mapa, también puedes contactarnos para orientarte en cómo proceder. ¿Cómo es posible que no te hayas enterado de este grave problema antes? Y por otro conducto, habiendo tantas autoridades y servidores públicos, 66 diputados locales, 22 diputados federales, alcaldes, 12 concejales de la alcaldía Benito Juárez y cientos de expertos en construcciones dentro del mismo gobierno. Las autoridades dicen que ellos no han hecho nada incorrecto. Entonces, No, bueno, pues por eso está el reglamento. Que no se está aplicando. Así es, por ejemplo, vamos a suponer que yo lo compro, ¿no? Vuelvo al ejemplo de un ciudadano común y corriente. Yo lo compro, pero yo no sé qué tiene que llevar esa separación. Yo lo veo y ¿a ti te gustan? Están bonitos, claro, están bonitos. ¿No? Están llamativos, se ven bonitos los colores, está así como de época, ¿no? Y están en una de las zonas más bonitas, o sea, ¿no? Tiene toda la infraestructura, tengo el metro, tengo el metrobús, tengo taxis, tengo centros comerciales, tengo todo lo que me permita vivir adecuadamente. ¿Cierto o no? Sí. No compro. Además me da estatus vivir en la del Valle. O sea, además, ¿no? Es un plus vivir en la del Valle. No eres cualquier hipster, que te vas a la Roma, te vas a... ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo compro, a mí me gustó ya. ¿Cuánto cuesta? No, pues está bien, lo tengo. O a lo mejor el crédito hipotecario que saqué, si me lo cubre, perfecto, y puedo cubrir las mensualidades y todo lo que, como lo hayas adquirido, ¿no? Entonces, pero, vamos a decir, si tú cuando vivas en él empiezas a notar problemas, sí puedes demandar a la constructora. A la constructora, porque es el trato comercial que hice es con la constructora, no es con la delegación. Pero únicamente tienen 5 años que se puede uno, y hay muchas constructoras que se declaran en quiebra y desaparecen. Es que ese es el gran problema, ¿no? Luego, precisamente por eso, Entonces, recaemos con las autoridades. Así es. Entonces, el segundo responsable, digo, más bien corresponsable
en el problema que sufrió ese edificio son las autoridades por haber precisamente autorizado ese edificio. Entonces sí los puedo demandar, ¿no? Tan es así que pues han habido muchas demandas, ¿no? Sí. Actualmente hay una cantidad importante precisamente de los edificios que colapsaron del 17. Entonces ahí los ves, todavía no se han reconstruido. Porque entonces pues hay que primero deslindar responsabilidades. No es tan fácil, pues este cuate ya se perdió, ya no están, ¿no? Y resulta que no, pues son los de al lado, pero con otra razón social. Y así es, los ciudadanos y abogados pueden comprobar la existencia de dos filtros y corresponsables que verifican que las construcciones nuevas cumplan con el reglamento de construcciones, antes de que un comprador adquiera un nuevo departamento. 1. El constructor y el director responsables de obra que se encargan de edificarlos conforme a las normas. Y 2. Las alcaldías que se encargan de vigilar, supervisar y finalmente firmar y expedir la autorización de uso y ocupación, después de haber, supuestamente, comprobado que estos edificios cumplen con toda la normatividad y de que comprobaron que lo construido coincide con los planos originales. Pero para sorpresa, hay un tercer filtro y corresponsable directo de estos fraudes, que también ha fallado y falla gravemente, pero que ha pasado desapercibido en toda esta corrupción que comprende a más de 3,000 edificios ilegales en la alcaldía Benito Juárez. 3. Las instituciones bancarias. Sí, los bancos, ya que al otorgar los créditos hipotecarios, su área encargada de los avalúos bancarios previos a otorgar dichos préstamos, también han simulado que revisaban, que comprobaban y que comprueban aún hoy que los nuevos bienes inmuebles físicamente cumplen con las normas de construcción y casualmente también se equivocaron y mintieron. No una vez, ni 10 veces, ni 100 veces. Desde 2001 hasta 2023 se han equivocado en revisar en al menos 24,000 créditos hipotecarios y por consecuencia financiaron bienes inmuebles que no cumplían y que no cumplen con las reglas de construcción, lo que significa que otorgaron y otorgan aún en la actualidad créditos hipotecarios ilegales y de los cuales también tienen responsabilidad legal. En resumen, durante los últimos 22 años, constructores han edificado inmuebles ilegales con departamentos que vendieron y donde ganaron cifras millonarias. Durante los últimos 22 años, la alcaldía Benito Juárez ha simulado verificar estos inmuebles y aunque no cumplen con la normatividad de construcción, los han autorizado para su venta porque supuestamente los revisó y firmó que eran perfectos. Lo que se ha descubierto últimamente es que por cada uno cobraron cifras millonarias por dichas firmas o hasta se cobraron con departamentos. Durante los últimos 22 años, las instituciones bancarias han otorgado créditos hipotecarios a los ciudadanos para comprar los departamentos de estos inmuebles ilegales, que no cumplen ni con la separación de colindancias sísmicas, y por estos préstamos han cobrado de intereses cifras millonarias. En contraparte, los más de 30,000 ciudadanos que adquirieron en los últimos 22 años un departamento de un edificio ilegal en la alcaldía Benito Juárez son quienes tendrán que pagar el precio de vivir en un hogar que se dañará o que puede colapsar con toda su familia y todos sus bienes en los sismos, o en el mejor de los casos, recibir demandas de los inmuebles vecinos a los que dañó, a los que está dañando o que dañará a su edificio en futuros sismos. Y cuando haya un terremoto o sismo muy fuerte, las aseguradoras, al comprobar que estos departamentos se encuentran en edificios ilegales que no cumplen con la separación de colindancias sísmicas, se negarán a pagar cualquier reparación o indemnización por el colapso de las mismas. Este sistema está diseñado para que el ciudadano sea el único que paga los platos rotos y sin enterarse de nada, mientras que los constructores, la alcaldía, bancos y aseguradoras ganan millones de este sistema generador de desgracias y dolor. Es inmoral que no se haya aprendido nada de tantos fallecidos en los sismos de 1985 y de 2017. Pero lamentablemente no termina aquí esta historia de corrupción, impunidad y de menosprecio a la vida. En mayo de 2022,
a través de un magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, se otorgó a un ciudadano el primer amparo en que se determina, después de 7 años de una lucha en contra de una mafia que corrompe y controla todo con dinero, que la alcaldía Benito Juárez es la responsable de la actividad administrativa irregular del Estado, por haber autorizado una construcción irregular que no dejó la separación de colindancias sísmicas que la ley marca, por lo que tendrá que pagar los daños y perjuicios que se le hayan generado. Un amparo que es definitivo. Y el 24 de noviembre de 2022, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dictó la sentencia en contra de la alcaldía Benito Juárez, donde le exige que reconozca la existencia de los daños y perjuicios que ha sufrido el inmueble del demandante, por haber autorizado una edificación irregular que no respetó la separación de colindancias sísmicas, que debió dejarse y que marca la ley, imponiéndole 15 días hábiles improrrogables para dar cumplimiento a dicha sentencia. A septiembre de 2023, la alcaldía Benito Juárez, bajo el mando de Santiago Taboada Cortina, ha desacatado dicha sentencia para alargar el proceso y que no lo explote a él esta bomba de tiempo. ¿Pero qué significa que la alcaldía Benito Juárez sea responsabilizada por este tipo de corrupción, incompetencia y simulación? Significa que se ha inaugurado un nuevo FOBAPROA, un FOBAPROA inmobiliario donde muy pocos ganan y el resto perdemos, es decir, una deuda pública facturada a varias generaciones de mexicanos, creada por 7 alcaldes, que según el arquitecto Carlos Murillo, y basándose en la cantidad de más de 3,000 edificios ilegales autorizados desde 2001 a 2022, los montos por daños que se tendrán que cubrir por la alcaldía serán superiores a los 70,000 millones de pesos. Traduciéndolo, este monto representa más de 25 años del presupuesto anual de la misma alcaldía, o sea, 25 años sin que la alcaldía reciba un solo peso de presupuesto público y que los más de 400,000 vecinos que aquí vivimos no contemos con ningún servicio público de esta, a menos que con ayuda del presupuesto del resto de las alcaldías y del gobierno de la Ciudad de México, se subsidie esta corrupción organizada y controlada desde el alcalde en turno. En otras palabras, los ciudadanos y vecinos de la alcaldía Benito Juárez y del resto de las alcaldías somos los que pagaremos este modelo de negocios que endeudan a todos por años, mientras que los de siempre están de fiesta porque se sienten inmunes a la justicia, ya que muchos vecinos que los apoyan les han hecho creer que por vestirse con ropa cara y arreglarse estéticamente son los mejores de entre todos los gobernantes. Por haber conservado a este mismo partido político en el poder de la alcaldía Benito Juárez por más de 23 años continuos, encubriéndose unos a otros, nos pasará lo mismo que el FOBAPROA bancario de 1998, el cual seguimos pagando y seguiremos pagando por varias décadas más. Y nuevamente, la banca participa activamente en este nuevo escándalo de corrupción, al que no podía faltar. Siempre la delincuencia de cuello blanco queda impune, y esperemos que en este caso no sea así. Con que esto es una especie de, como de FOBAPROA, a donde el constructor es el que se lleva los beneficios, las autoridades se llevan las comisiones y después si se daña viene la población y es los que vamos a tener que pagar la reconstrucción. Desafortunadamente así es. Así es en nuestro país. ¿Por qué? Porque no estamos preparados éticamente para poder responder a esas situaciones que en determinado momento suceden, como en este caso de los sismos. La corrupción se debe pagar con la inhabilitación y con cárcel. Los vecinos merecen certezas. Todos debemos poder ubicar a los responsables directos. Tiene razón Santiago Taboada en que quien creó todo esto debe pagar con inhabilitación y con cárcel. Y le respondemos al alcalde: los vecinos ya ubicamos a los responsables directos de toda esta corrupción que debe pagarse con cárcel según la ley. Los culpables son los directores generales de obra y de protección civil, así como todos los verificadores que firmaron y supervisaron las obras ilegales, sin olvidar a los responsables, jefes superiores directos y quienes contrataron a estos. Y sí, los responsables son los delegados y el alcalde Santiago Taboada Cortina. La voracidad de algunos desarrolladores inmobiliarios no debe ser la moneda de cambio. Ni un centímetro, ni uno, de varilla fuera de la ley. Basta del caos, la improvisación gubernamental y, por supuesto, la corrupción.
Desde diciembre de 2018, en que tomó el cargo de alcalde Santiago Taboada, no solo permitió 1 centímetro de varilla fuera de la ley, sino que él solito ha consentido y permitido que sus directores de obras y verificadores autoricen más de 500 edificios ilegales. Sí, más de 500 él solo, los cuales costarán miles de millones de pesos reparar, casi la quinta parte del total, por lo cual debe ser inhabilitado, como bien lo propone él mismo. ¿O le apostaba a que este desastre nunca se sabría y por eso habla hipotéticamente? Y para hablar de persecución política, cuando están los edificios denunciados en el mapa, los cuales se pueden medir por cualquier ciudadano y comprobar la corrupción, se evidencia el simplismo, la hipocresía y el cinismo juntos, todo con tal de seguir con el meganegocio que enriquece y hasta financia campañas políticas. Porque pues digamos que en la construcción cada centímetro cuenta, ¿no? Entonces, quizá sea esa la razón como que más, pues sí, viable que yo pienso por lo que tomaron esta decisión, pero, o sea, genuinamente a mí no me molestaría tener 5 centímetros, bueno, 15 centímetros menos en mi departamento y que no me cueste mi vida, ¿no? ¿Qué opinas de construcciones nuevas en la Ciudad de México que no dejan la separación de colindancias reglamentaria? Pues en esencia es un reflejo de la corrupción del país, porque en teoría no deberían de pasar al no cumplir con la reglamentación no deberían de tener aprobados los permisos de construcción. Es peligroso. A día de hoy, con la calidad de los ingenieros mexicanos, de los ingenieros estructuristas en México, no debería de caerse un solo edificio. Siento que la normativa pues está por algo, entonces pues es más que nada, como dijo mi compañero, seguridad del usuario, seguridad de las personas. Entonces si tú construyes algo que no va a estar seguro desde el inicio, y más si es un edificio nuevo, pues no tiene sentido el hecho de que se vaya a construir si no es un lugar habitable, independientemente de estados de confort y todo eso, o de si se está construyendo como en una parte o en otra. Siento que lo importante de una construcción, o de lo más importante, es la seguridad del usuario. Entonces, pues es importante adaptarse a las normativas y las reglas, porque por ahí están. Un edificio está diseñado desde la parte de cimentación hasta la parte de materiales y todo eso. Pero, o sea, ¿cómo vas a juntar algo o cómo vas a esperar a que funcione de la misma manera? Por ejemplo, aquí en caso de temblores y esto, no se sabe qué puede pasar si en dado caso pues se mueve algo. O sea, ¿qué tal si el otro tiene diferentes alturas de cimentación y algo no va a concordar? Y no se me hace congruente el hecho de que siendo como arquitectos los que diseñamos estas cosas, hagamos algo así de inseguro y de poco congruente, vuelvo a decir. El ser más precavidos y precisamente en la Ciudad de México con los departamentos que compras, ¿no? Y más con las estructuras nuevas, porque pues al final es incongruente, ¿no? Si son nuevas y ya existe una normativa y ya teniendo tantas experiencias con tantos sismos, como por qué comprarías tales edificaciones, que hasta cierto punto pues sí parece un poco pues ilógico, ¿no? Ver que dos estructuras se junten siendo tan distintas, y por más que sean de los mismos niveles, tú no sabes qué tipo de materiales tienen, ¿no? O sea, ni siquiera puede ser de que la misma cimentación. Entonces, pues son valores que creo que al final deberíamos de darnos como una cultura de sobrevalorar todo esto, llevar a expertos, y al final pues es una compra personal, ¿no? O sea, y es una compra personal para toda la vida, es algo que va a durar. Entonces creo que como todo pues sí deberías de prever eso, contactar a algún experto, y contactar a ese experto pues es mediante pues llevar todo lo legal, ¿no? O sea, los planos, ¿no? O sea, muéstrame tus planos, muéstrame qué estructura tienes, y creo que eso puede prever muchas cosas, ¿no? Más allá de cuántos metros cuadrados tenga y qué beneficios tenga, ¿no? Creo que es muy importante ver la estructura, y más en esta ciudad. ¿Ustedes se enteraron que fueron desaparecidas todos los expedientes en la alcaldía Benito Juárez de 2000 a 2019, que se inundaron y tuvieron que quemarlos? ¿Sí se enteraron de eso, de que ya no se puede verificar las construcciones que hubo?
No sabían. ¿Y qué opinan de eso, de que ya no exista registros de los edificios? Tanto la Jefatura de Gobierno como la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, tienen aquí las pruebas técnicas para actuar. Desde 2019 se les proporcionó esta información y mucha más. No ha pasado nada, pero la cantidad de víctimas y ciudadanos dañados sigue incrementándose exponencialmente. Y el alcalde sigue autorizando obras ilegales. Si deseas y puedes apoyar para continuar con esta investigación, hazlo, ya que no es nada fácil destapar y evidenciar este tipo de información. Y prevé lo que ya le pasó a miles de personas. También a ti te puede pasar.